La membrana plasmática. La membrana plasmática posee una estructura que puede explicarse gracias al modelo de mosaico fluido. En dicho modelo se anuncia la membrana que se compone de fosfolípidos, colesterol, glucoproteínas, proteínas, glucolípidos y carbohidratos. Esto para realizar funciones como proteger la célula, mantener la presión osmótica, controlar el intercambio de moléculas ya sea a través de permeabilidad selectiva o a través de reconocimiento, etc. Esta tablita es una simbología. Entonces esos pomponcitos amarillos vendrían siendo las cabezas hidrofílicas. Esas patitas que salen de las cabezas hidrofílicas, las colas hidrofóbicas. Esos puntitos fuchsia son el colesterol, los puntitos verdes son moléculas de agua, los azules son carbohidratos que conectados de una manera forman cadenas de glucolípidos o de glucoproteínas. Los puntitos rosas son moléculas de azúcar, los moraditos son filamentos de citoesqueleto, la verde fuerte es una proteína periférica y las verdes más bajitos son proteínas integrales. Cada fosfolípido está compuesto de una molécula de glicerol que se encuentra unida a dos ácidos grasos y un grupo fosfato. A esta unión del grupo fosfato y glicerol se le conoce como cabeza del fosfolípido y se caracteriza por ser hidrofílicos e interactuar con moléculas polares. Los ácidos grasos son conocidos como cola de fosfolípido y son hidrofóbicos, por lo que interactúan con moléculas no polares. La membrana plasmática posee una doble capa de fosfolípidos. En ellas, las cabezas de los fosfolípidos están posicionadas hacia afuera de la membrana. Eso quiere decir que están orientadas hacia adentro y hacia afuera de la célula u organelo. Al ser hidrofílicas, pueden interaccionar con el medio intercelular y extracelular. Mientras tanto, sus colas se orientan al interior de la membrana. A eso se debe que la parte interior de la membrana sea hidrofóbica. Algunas funciones de los fosfolípidos son ser el componente estructural de la membrana plasmática, activación de enzimas y sintetizar sustancias para la señalación celular. Un esteroide, que está compuesto por 4 anillos de carbono fusionados. Se caracteriza por ser una molécula hidrofóbica y estar presente en las células de los animales. Posición. Está incrustado entre los fosfolípidos al interior de la membrana, disminuyendo los efectos de la temperatura en la fluidez. Se halla intercalado en la bicapa de fosfolípidos. Función. Limita la permeabilidad a sustancias solubles en agua a bajas temperaturas, haciendo posible una mayor flexibilidad en la membrana. A altas temperaturas le confieren a la membrana más resistencia y flexibilidad, aunque con menor fluidez. Glicolípidos. Son lípidos presentes en la membrana, las cuales tienen enlazados una o más cadenas de carbohidratos. También se les conoce como esfingoglucolípidos. Y en su composición hallamos una cerámida, la cual es esfingosina más ácido graso, y un glúcido de cadena corta, pero no cuentan con un grupo fosfato. La posición de ellos es que se encuentran en la bicapa lípida de la membrana plasmática, en donde la porción glucídica de las moléculas se orienta al exterior de la membrana. Su función es que son un componente fundamental del glicocáliz, apartando en el reconocimiento celular y como receptor antigénico. Proteínas. Son biomoléculas que están compuestas de aminoácidos, vitales para la estructura y función de la célula. Posición. La posición de las proteínas en la membrana puede variar, ya sean periféricas o integrales. Las proteínas periféricas están asociadas a la membrana, pero no son parte estructural de la misma. Se ubican dentro de la membrana. Función. Cumplen funciones como transporte de moléculas a través de la misma y de receptores celulares. Se ven involucradas en la comunicación celular y están asociadas a menudo con canales iónicos y con receptores transmembranales. Las proteínas integrales están dentro de la membrana y son importantes para la estructura de la membrana. Función. Transporte de moléculas a través de la membrana y receptores celulares. Las hay de 5 principales tipos.
receptoras, reconocimiento, enzimáticas y unión. Glicoproteínas. Son proteínas que tienen enlazadas una o más cadenas de carbohidratos, es decir, que en su composición se encuentra una proteína en unión con uno o varios glúcidos, ya sean simples o compuestos. Posición. Abundan en la superficie de la membrana plasmática y son una porción de gran importancia en la capa de carbohidratos que la recubre. Funciones estructurales. Otorgan cadenas de carbohidratos, ayudando a proteger y lubricar las células. También se encuentran en bacterias y arqueas como componentes de la capa S. Además, constituyen a las proteínas flagelinas, que son parte de los filamentos de flagelo que se utilizan como órganos locomotores. Reconocimiento celular. Efectúan funciones como sitios de reconocimiento entre células, teniendo varios receptores la capacidad de reconocer de secuencias de oligosacáridos. Por ejemplo, los anticuerpos y muchas hormonas son glicoproteínas. Adhesión celular. Un ejemplo de esto es como las células T del sistema inmune de los mamíferos cuentan con un glicoproteína con dominios de adhesión, la cual es clave para la estimulación inmunológica. Carbohidratos. Son biomoléculas compuestas de uno o más anillos de azúcares. Posición. Los carbohidratos pueden estar enlazados a los lípidos o proteínas de la membrana. Función. No es muy clara la función de los carbohidratos, pero es posible que algunas glucoproteínas sirvan para anclar y orientar a las proteínas de la membrana, con lo que impiden que éstas se deslicen hacia el citosol. Interacción del mecanismo de transporte a través de la membrana. Ósmosis. La membrana permite el paso de la molécula transportada, que es el agua, por difusión. Este proceso se produce cuando existen dos soluciones que poseen diferente concentración, cuando el agua o disolvente se mueve a través de la membrana semipermeable para equilibrar ambos lados, fluyendo desde un lado de menor concentración hacia el otro para diluir el lado de mayor concentración. Se produce un cambio de presión conocida como presión osmótica. Esto es lo que ocurre con la membrana de las células, cuyo interior puede estar a una mayor, igual o menor concentración que el exterior, permitiendo la entrada y salida de agua, o sea, la osmorregulación, sin ser necesario que la célula invierta energía en el proceso. Es por eso que se dice que es un mecanismo de transporte pasivo. Como pasos en este proceso, el disolvente tiende a cruzar la membrana semipermeable, la cual posee poros de dimensión molecular que no permiten el paso de las moléculas de soluto, pero sí del disolvente, que por lo general es agua. Es así como la solución de baja concentración aumenta la cantidad de ese elemento y en la otra disminuye hasta igualarse, es decir, cuando se llega a un equilibrio. En la célula vegetal, la ósmosis es una combinación de difusión a través de la bicapa de la membrana y el flujo de masas a través de los poros de la membrana. Estos poros están formados por acuaporinas que forman canales selectivos al agua. Y en la célula animal, el agua pasa a través de la membrana plasmática con el refuerzo de la bicapa de fosfolípidos. Función. Es vital para el metabolismo celular, permite la explicación del origen de la vida, puesto que en las primeras formas de vida celular no existían todavía mecanismos metabólicos de tipo activo. Es importante para los organismos que viven dentro de ecosistemas como los océanos y puede emplearse, por ejemplo, en el filtrado de agua, es decir, ósmosis inversa.